Muy buenas, ¿cómo estamos amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos también a Trading Pro. Y vamos hoy con una nueva entrada, con un nuevo vídeo, hablando de pues, un tema que creo que merece profundizar, merece detallar, merece analizar, porque bueno, pues creo que existen falsos mantras o una parte de la comunidad económica quizá que difame la palabra y no hablo de otra cosa que la deflación. Vamos a tratar, como digo, pues en los siguientes 15-20 minutos de ahondar un poco en qué consecuencias puede tener y si es tan negativo como bueno, pues cierta parte de la comunidad académica lo vende, ¿no? Por lo tanto, bueno, incluso hablamos de grandes economistas y premios Nobel como Paul Krugman, los que, bueno, pues siempre sacan un objeto peyorativo, ¿no?, a la palabra deflación y, bueno, afirman que es dañina en prácticamente todos sus conceptos, ¿no? Bueno, tratemos de tratar de explicar si esto es así o no. Bueno, en primer lugar, bueno, he preparado una serie de diapositivas, pero quiero que sobre todo se centre en el discurso. Deberíamos distinguir entre diferentes tipos de deflación. Bien, bueno, pues la deflación creada por el crecimiento económico, es decir, aquella que, bueno, mejora o que se produce por la mejora de los procesos productivos, que se produce por el avance tecnológico, que se produce por la división o especialización del trabajo, por la globalización. Bueno, esta deflación, bueno, que no solo es natural y sana, sino que además es muy positiva, ¿no? Creo que, bueno, las palabras lo dicen por sí solo, ¿no? Pero, bueno, esto es un tipo de deflación, creo que, por otro lado, tenemos que distinguir la deflación creada por el atesoramiento o por el ahorro, es decir, por el aumento de la demanda de la divisa. Esto se puede producir o bien por una situación de adversión al riesgo, preferimos atesorar el dinero que, por ejemplo, invertirlo o incluso consumirlo, o, bueno, por la necesidad de liquidez, ¿no? Y aquí existen muchas teorías, desde las keynesianas, bueno, que como saben apoyan el gasto como motor de la economía, o por el contrario, las austríacas, las derivadas de la escuela austríaca, que mantienen que el ahorro pues, debe ser el pilar fundamental, ¿no?, de un crecimiento sostenible. Bueno, este debate, como comprenderá, es infinito, no nos vamos a meter de lleno en ello, daría para un libro, incluso para un propio podcast entero, pero sí dejaremos algunos detalles sobre sus consecuencias y si estas son o no tan negativas como dicen, o como podréis haber leído en muchos blogs, incluso en muchos papers de investigación. Por último, hay que distinguir también la deflación crediticia. Bien, la deflación provocada por una contracción del crédito. Esto per se no tiene por qué ser algo negativo. El crédito, como cualquier otro servicio, bueno, pues se debe regir o debe funcionar por el puro mercado, no por la oferta y la demanda. La oferta y demanda de crédito, en este caso, es lo que debe fijar los tipos de interés, ¿no?, de un mercado libre, ¿no? Y solo podría ser negativa, pues una baja demanda, por ejemplo, de crédito sería muy negativa si no existiese ahorro real para soportar, digamos, proyectos o inversiones, ¿no? En ese caso, pues una deflación crediticia, como digo, sí podría tener consecuencias negativas. Y evidentemente partiendo de la base en la que se rige ahora mismo el experimento monetario en el que estamos, que es la deuda, básicamente, pues evidentemente una inflación sí que castiga mucho o puede castigar mucho a la economía. Pero no es que la inflación sea per se negativa, sino que lo han convertido, para que nos hagamos una idea, tanto los bancos centrales como bueno, las políticas que hemos adoptado en las últimas décadas lo han convertido en algo negativo, cuando intrínsecamente no lo es, ¿no? Por tanto, ya vemos que la deflación, bueno, pues no es algo per se negativo, por lo menos no tiene por qué serlo, ¿no? Es, digamos, más bien podemos definirlo como un marketing de los agentes interesados en la inflación, es decir, en lo contrario que la deflación, que no son pocos, ¿no? Hablamos principalmente pues, de los estados, hablamos también de ciertos sectores estratégicos, ¿no?, como por ejemplo el sector bancario, digamos, bueno, que no es poco, ¿no? Estamos hablando precisamente de los gobiernos y de unos sectores más importantes, más potentes a día de hoy del mundo, ¿no?, que es el sector financiero. Bueno, en primer lugar, los estados, la inflación, bueno, pues es una herramienta brutal de recaudación fiscal, eso ya lo hemos comentado en otros vídeos. Es muy interesante que exista inflación para los estados, no solo como recaudación fiscal, sino también como herramienta de dilución de deuda, ¿vale? La inflación diluye la deuda. Y como saben, los estados, pues a día de hoy son de los agentes económicos más endeudados del mundo. En la parte
la parte pública, digamos, en la parte privada podríamos hablar de los bancos, pues otro sector ultra apalancado, ¿no? Por eso tienen cierto interés o pueden estar favorecidos, digamos, por una inflación. Es verdad que una inflación moderada, a nadie le conviene la hiperinflación que destruye economías, pero sí una inflación moderada que sin embargo hay otros actores, como por ejemplo el ahorrador, que sale claramente perjudicado, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Pero vamos a tratar de todas formas de no ser partidistas, no vamos a culpar a los de siempre, ¿no? El Estado, el sector bancario, que bueno, pues tienen una cruz muy fácil, ¿verdad? Y tratemos de explicar un poco las consecuencias y los falsos mantras que existen en torno a este eh, bueno, término económico, ¿no? Vamos a ver las consecuencias, ¿no? Vamos a tratar de ver 5 o 6 consecuencias importantes que tiene la deflación económica. La consecuencia más importante, vamos a ir pasando también eh, de diapositiva para ir viendo algún gráfico que creo interesante. Aquí vemos, por ejemplo, el precio de Japón. Es una economía que lleva bueno, pues muchos años en deflación y aquí le podemos achacar una serie de consecuencias negativas, ¿no? La famosa japonización, zombificación de la economía, aunque ahora veremos que no es per se por la ida de precios, ¿no? Sino ahora veremos una serie de políticas ultraexpansivas que lo que han hecho es esclerotizar o zombificar la economía. Pero veamos las consecuencias, ¿no? Estamos viendo un ejemplo, pero como digo, vamos a tratar de definir 5 consecuencias. La primera, lo que estaba comentando, es que se produce una redistribución de la riqueza. ¿Vale? Con la inflación ahora sabemos que la redistribución se produce desde los ahorradores a los endeudados. Bien, y por tanto con la inflación sería al revés, es decir, pasaría la redistribución de los deudores a los ahorradores o a los acreedores. Y esta es una de las consecuencias más positivas que yo veo a la inflación y las consecuencias más negativas que veo a la inflación. La inflación lo que hace es favorecer, digamos, a los agentes más endeudados, a los agentes o los agentes menos productivos, digamos, de la sociedad. Es decir, favorece a quien no tiene que favorecer, ¿no? Por sentido común puro y duro. La consecuencia, o la segunda consecuencia que quiero destacar, es la destrucción creativa, concepto acuñado por Schumpeter, la escuela austriaca. A mí es un concepto que me encanta particularmente, ya lo hemos comentado también en otros vídeos. Es decir, la inflación fomenta más rápido el reciclaje o la reestructuración de la economía y, por tanto, bueno, pues potencia una recuperación económica rápida. Esto es muy importante, ¿no? La destrucción creativa, bueno, pues consiste en dejar quebrar, dejar morir empresas improductivas, bien, y dar paso a nuevos proyectos productivos, bien. Es decir, lo que se opone la destrucción creativa es a subvencionar, a subsidiar proyectos o empresas en coma, improductivas, y evitar que aparezcan nuevos proyectos. Parece algo lógico, pero bueno, evidentemente hay un drama social, digamos, en contra de las quiebras y se trata siempre de proteger a ciertos sectores también amiguistas del Estado, ¿no? Las empresas, la liquidez fomenta este proceso de reciclaje, ya que, bueno, en caso de que haya deflación, las tienen más dificultad para acceder a nuevos créditos y para hacer frente a sus obligaciones de deuda y por tanto, bueno, pues las que bueno, pues van más justas, pues tienden a quebrar, ¿no? Vamos, luego entraremos en esto. La tercera consecuencia es que se ahorra más, ¿no? El retail, tanto el institucional, pues tienden a ahorrar más. Y esto, por mucho que nos intenten vender desde diversos sectores, no es algo malo. No podemos manipular como que el ahorro es algo malo, ¿no? Es verdad que el neokeynesianismo potencia y basa todo su teoría del consumo, pero el ahorro no es algo malo. La cuarta consecuencia o podría ser la posible quiebra del sistema financiero, del sistema bancario. Esto es algo que, eh, bueno, incluso con inflación creo que no se va a poder evitar. Ahora con el nuevo sistema monetario de las criptodivisas digitales, ¿verdad? También las criptodivisas emitidas por bancos centrales, pero bueno, esto es otro tema que además repasamos en el anterior vídeo, pero una deflación, bueno, pues conduciría a mayores problemas, evidentemente, para el sector financiero, para el sector bancario, precisamente por lo que hablábamos de las quiebras, ¿no? Si llegan una serie de problemas de insolvencia o de impagos, esto puede salpicar enseguida al sector financiero, como ya pasó en el 2008. Es verdad que los estados, incluso el propio Banco Central, suelen salir al rescate. También pasó aquí en España en el año 2008, pero bueno, pues conduciría a ciertos problemas de un sector muy poderoso y protegido como es el sector financiero, como es el sector bancario. La quinta consecuencia que quiero destacar
es que los estados perderían mucho poder con la deflación. Como os he dicho, los estados son los agentes a día de hoy más endeudados de la sociedad y además los que más se benefician por la propia inflación. Por tanto, una inflación pues castigaría bastante su balance y perderían poder de gasto, y el poder de gasto sabemos que es un poder electoral, ¿no? Por tanto, pues esas redes clientelares, esas redes de votos, bueno, pues se verían muy castigadas, ¿no? Por lo tanto, el Estado sería pues un actor pues muy perjudicado, ¿no? Por una deflación sostenida. Una vez hemos visto las 5 consecuencias que quería destacar, vamos a ver los falsos mantras, ¿vale? Es importante que también veamos falsos mantras. Por ejemplo, lo que tenéis en imagen es, lo que, es una imagen que refleja muy bien lo que se cree de la deflación, bien, pero insisto que existen pues muchas bueno, pues falsas teorías, ¿no? Acerca de la inflación, como la que veis en pantalla, ¿no? Por ejemplo, el aumento de las quiebras. Es verdad que se puede producir con una inflación, ya hemos visto la destrucción creativa, que puede aumentar las quiebras. Sí, pero una quiebra no es algo malo per se, una quiebra no cambia el modelo productivo, en muchos casos solo cambia la propiedad. Bien, puede cambiar el dueño, ¿verdad? Pero se mantiene la maquinaria, se mantienen las instalaciones, se mantiene el mercado, en muchos casos se mantienen los terrenos, el mercado se mantiene si es viable, ¿no? Si sigue existiendo demanda. Por lo tanto, bueno, y si el mercado ya ha habido un cambio en los hábitos de consumo y ya no hay mercado, pues es bueno que se deje o que ese mercado desaparezca, ¿no? Por ejemplo, los videoclubs, ¿no? Si ir mucho más lejos, un mercado que no tiene sentido sostenerlo cuando han cambiado los hábitos de consumo o cuando ha cambiado la tecnología, digamos, ¿no? Por tanto, bueno, pues muchas quiebras, que es algo que tiene muy mala prensa, como no puede ser de otra manera, pero fuera del drama social, digamos que es algo positivo, porque se produce una redistribución. Los malos empresarios, por decirlo de alguna manera, los buenos empresarios, o mejor dicho, se produce una redistribución de las malas estrategias empresariales a las buenas estrategias empresariales. Por lo tanto, algo fundamental, ¿no? Bueno, para que una economía sea sostenible, como digo, tenemos que dar o dejar paso a este reciclaje, ¿verdad? Impedirlo solo estanca la economía, solo zombifica la economía y al fin y al cabo o sea, se socializan las pérdidas entre todos los contribuyentes. Es algo que no es positivo al fin y al cabo para nadie, es algo para ese sector en particular, ¿no? Otro falso mantra, otro error de la deflación es que lleva a una pérdida de beneficios empresariales. Bueno, eh, afirmar esto es entender muy poco del mercado. Una baja de precios no tiene por qué afectar a los beneficios si los procesos productivos, bueno, caen todavía más, ¿no? De hecho, es algo que estamos viendo constantemente en el sector tecnológico, ¿no? Por ejemplo, en los teléfonos móviles, las televisiones, los ordenadores, que, bueno, que bajan de precios y las empresas no pierden dinero, digamos, o no reducen sus beneficios empresariales por ello. ¿Por qué? Porque los procesos productivos reducen todavía o han conseguido reducir más todavía sus costes, por lo tanto siguen teniendo beneficios. Por lo tanto, es una falacia tremenda decir que una inflación deriva inexorablemente, ¿verdad?, en menos beneficios empresariales. Para nada. De hecho, lo estamos viendo en el sector tecnológico año tras año. Bien, otro error tremendo es que la inflación causa necesariamente desempleo. Bueno, lo que causaría es que las empresas no pueden flexibilizar sus costes a la baja natural de precios. Es decir, solo derivaría en pérdidas o en desempleo en este caso si, por ejemplo, el Estado interviene, ¿verdad?, en el mercado laboral, por ejemplo, con un SMI, con un salario mínimo interprofesional rígido, que las empresas no puedan bajar o no puedan reajustar frente a la baja de precios. En ese caso, evidentemente, a costes a menores precios, pues evidentemente acaban desempleo. Pero no es la deflación la que causa el desempleo, sino la intervención pública, la intervención del Estado, la que lo causaría en este caso. Bueno, otro falso mantra es que la deflación deprime necesariamente la inversión. Bueno, no. Lo que hace la deflación es purgar la mala inversión. Las empresas, pues al tener mayor coste de endeudamiento, ¿vale? Para, por ejemplo, refinanciar sus deudas, solo pedirán financiación para proyectos muy viables o para proyectos muy productivos. Entonces, dejaríamos de lapidar la economía con proyectos improductivos, con proyectos malos, con proyectos zombies, ¿verdad? Aquí estamos cansados de ver carreteras que no conducen a ningún lado, aeropuertos en los que no aterriza un avión, ¿verdad? Que son gastos absurdos, ¿verdad? Por la inflación
purgaría esas malas inversiones, como lo llama nuestro compañero Daniel Lacalle, los elefantes blancos, muy típico de las infraestructuras públicas, ¿verdad? También aumentadas por la inflación. Es decir, el dinero no se destinaría a donde no se tiene que destinar, ¿verdad? Porque esto a largo plazo, las malas inversiones masivas, esto a largo plazo acaba lapidando, acaba matando a una economía, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la inflación sería algo totalmente positiva, ya que evitaría las malas inversiones masivas, el populismo estatal con el gasto, las burbujas, ¿vale? Eso lo evitaría, ¿no? Pues dentro de todo este entorno, sabemos que la tendencia estructural a largo plazo es hacia una inflación más baja, incluso a una inflación total. Es a lo que conduce la economía natural, ¿no? Porque hemos visto antes, ¿no? El envejecimiento de la población, la especialización del trabajo, la globalización, la mejora tecnológica. Por tanto, los estados, como sabemos que se benefician de la inflación, lo que hacen es contrarrestar esa natural de la economía con medidas muy inflacionistas, ¿no? Y esto es muy peligroso porque nos hacen creer que es algo positivo cuando realmente no lo es, ¿no? Y es porque hemos o han basado todo nuestro sistema en deuda. Todo lo que se apoya ahora mismo en la economía, y además, sobre todo desde el año 2008, es en deuda, es en gasto público, en cada vez mayor, ¿verdad? Y en deuda privada, ¿no? Y esto es algo que evidentemente crea mucha burbuja y paralelamente zombifica la economía. Por lo tanto, lo que no genera es sostenibilidad económica, ¿no? Y por tanto siempre se le pone la etiqueta peyorativa a la deflación, bueno, pues cuando no lo tiene, no lo que tiene que ser, ¿no? ¿Y por qué pueden hacer esto? ¿Por qué pueden, bueno, pues siempre proyectar ese marketing? Yo le llamo el efecto maquillaje. Bien, un concepto voy a tratar de explicar porque con la inflación parece que en términos nominales la economía crece, ¿no? Los salarios también parece que crecen. Sin embargo, en términos reales puede que no lo sean, ¿no? Ya que los salarios pueden crecer más lento que la devaluación de la propia divisa. Sin embargo, en tu cuenta bancaria ves que te han subido el sueldo a pesar de que pierdas poder adquisitivo. Eso es el efecto maquillaje, ¿no? El no saber medir el poder adquisitivo en términos nominales o reales, ¿no? Entonces, bajo ese camuflaje, se vende la inflación o ese crecimiento artificial como algo positivo cuando realmente estamos perdiendo constantemente poder adquisitivo. Y se ve muy bien en la vivienda, ¿no? Que es un bien con innovación cercana a cero, ¿vale? No tiene tecnología la vivienda, la construcción, y hemos visto ahí una inflación brutal mientras los salarios han crecido mucho más lento, por lo tanto cada vez nos cuesta más comprar una vivienda. Bien, estamos perdiendo poder adquisitivo frente a productos que no son deflacionistas, como por ejemplo si puede ser un teléfono móvil, digamos que cada vez baja de precio, ¿no? Y esto es muy peligroso, ¿no? Cada vez nos cuesta mucho más acceder a las nuevas generaciones a una vivienda, ¿no? Y este es un gran problema, como digo, estas políticas inflacionistas derivadas de los bancos centrales, que a su vez vienen derivadas de los estados, ¿no? El Banco Central no deja de ser una pata, una rama, una ramificación de los estados. Por lo tanto, no compremos tan fácil la idea de que la inflación es positiva y la inflación es negativa. Es algo mucho más profundo y que, bueno, pues merece análisis más detallados, evidentemente, que trataremos de explicar en próximos vídeos, pero ya quería, bueno, pues un primer concepto, una primera entrada para que veamos que la deflación no es algo tan negativa como desde muchos sectores económicos, bueno, nos quieren hacer vender, ¿no? Así que, bueno, pues os dejo, como siempre, bueno, aquí vemos este gráfico federal, como no siempre la inflación va acompañada de crecimiento de empleo, y mucho menos. Es que vemos que en muchos casos es al revés, ¿no? Así que, bueno, es puro marketing político en muchos casos, bien, y, bueno, vamos a tratar de hacer un poco de voz, de altavoz, para evitar que estas tesis académicas vayan cogiendo tanto altavoz mediático, ¿verdad? Aquí veis cómo, bueno, pues la inflación es como un monstruo, ¿no? Al que hay que torear, ¿verdad? Cuando, bueno, es básicamente puro marketing político. Así que, bueno, os dejo este pequeño research que hemos hecho desde Trading Pro. Como siempre, os dejaremos un apartado para comentarios que iré contestando en próximos vídeos, ¿vale? Cualquier pregunta que queráis, me la vais haciendo. Así que un auténtico placer, como siempre, José Basagoiti, para todos vosotros. Saludos y buena tarde.